Beto, você que está acompanhando a gente aqui nesse encontro internacional do Grupo Radar, o que você está achando desses hotéis aqui que a gente está visitando, da receptividade, como é que você foi recebido aqui em Punta Cana? Bom, primeiro é um privilégio poder estar nesse paraíso a convite do Grupo Radar, do Tavinho, da Roberta, porque sua fidalguia é inconteste. E eu fico muito contente. Gentileza. Imagina. Eu fico muito contente de poder estar desfrutando com grandes pessoas, grandes personalidades do mercado brasileiro, de vários segmentos que aqui estão nos acompanhando. Eu estou encantado com a complexidade e o tamanho infraestrutural de Punta Cana. Beto, vamos continuar então, porque eu acho que nós vamos ser muito surpreendidos em muitas outras ações e ativações que eles prepararam para a gente aqui. Olha, como diz o povo local, que lo desfrutem muy bien, então vamos desfrutar. A gente continua. Nós vamos conversar com Paula Ranieri. Paula Ranieri nos recebeu aqui com muita hospitalidade, onde viemos fazer aqui a matéria com o grande estilista Oscar de la Renta. E nós estamos aqui no Punta Cana Resort Club, no Tortuga Bay. Como começou este projeto, Paula, de imobiliário que hace essa beleza para todas as pessoas? Bueno, gracias. Sí, hace 40 años Punta Cana fue un sueño que inició y que en una tierra que comprada por unos norteamericanos que al poco tiempo se unen a un dominicano, un empresario dominicano y desarrollan juntos este sueño al cual nombraron Punta Cana y por lo cual hoy el área completa se llama Punta Cana. Y bueno, a través de los años pues comenzamos primero con un pequeñito hotel en los años 70, a principios de los años 70, aquí no había nada, era pura jungla. Naturaleza. Naturaleza, belleza pura, y aunque ahora es aún más bello. Y bueno, desde ese entonces pues el desarrollo ha ido no solo en la parte de hospitalidad, con Tortuga Bay y de Punta Cana, que es otro tipo de hotel, quizás más lo familiar, un hotel para otro tipo de público, pero también donde hay mucha belleza natural, igual que aquí. Tenemos más de 3 millas de playa, de arenas blancas, donde la gente puede caminar y disfrutar y bañarse. Desarrollamos campos de golf frente al mar, belísimo, diseñados por Tom Facio y por PBDI. Un total de 45 hoyos y bueno, también se hizo el desarrollo inmobiliario, marina, de ahí salió lo que es Corales, que es donde vive precisamente el señor de la renta, donde reside también el señor Iglesias y el señor Mikhail Baryshnikov, entre muchos otros de toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. ¿Es posible se quedar acá, ¿no? Una familia que quiera venir, lógico. Un casal que quiera tener una luna de miel, Claro. en fin? Tenemos villas preciosas con habitaciones, 1, 2 o 3 habitaciones, se puede separar. También tenemos casas para alquiler, casa frente al mar, casa dentro del campo de golf de todos los tamaños y tipos. Tenemos también habitaciones normales en lo que es el Punta Cana y casitas como esta, también así en la arena. A Paola Ranieri, muito simpática, que nos proporcionou a nossa estada aqui, junto com a nossa equipe do Radar Television, a nossa equipe da revista Caras também, que nós viemos aqui para fotografar, entrevistar Oscar de la Renta, que tem a sua casa aqui, tem as suas inspirações nesse espaço aqui em Punta Cana Resort Club. Pero a ti gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy y bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acompañándonos a través de sus hogares. Mucho gusto, muchas gracias. No me hagas sufrir, negrita, mi corazón te lo implora. Mala niña, abusadora, porque si te portas bien, te voy a... O empresário dominicano, vocês escutaram a Paola falar durante a entrevista. É seu pai, Frank Ranieri, considerado desbravador da indústria turística de Punta Cana, que tivemos o prazer de encontrar na feira As Sanaores, evento ligado a esse setor que aconteceu durante nossa passagem pelo país. Senhor Ranieri, é um prazer estar aqui.
principalmente después de disfrutar la belleza del emprendimiento que usted ha hecho. Esto es muy bonito. Es para que lo puedan disfrutar nuestros hermanos brasileños, que sabemos que les fascinan las playas del Caribe. Y aquí en Punta Cana le abrimos los brazos. Y ahora nos estamos preparando también para tener centros comerciales para que puedan disfrutar de la playa y de la compra también. Punta Cana Resort Club, ¿cómo se hizo todo el planeamiento para que ese llegase al punto que llegó? Mira, nosotros lo más importante es que siempre en nuestra visión pensamos lo que nos gustaría a nosotros disfrutar cuando vamos de vacaciones. Nunca lo vimos como un negocio, sino como parte de nuestra vida y de nuestro corazón, y que queríamos compartir con los que nos visitasen. Entonces, todo lo hemos ido construyendo paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, y siempre pensando en nuestros visitantes, que para nosotros son la parte más importante. Siempre en esta industria hay que mirar más allá, y por eso es que creemos que todavía estamos nada más que iniciando el proceso de nuestra relación turística con Brasil. Ya con Brasil tenemos muchas relaciones de negocios. Ahora tenemos que incrementar y multiplicar el turismo. Perdón, mi mejor parte, mi esposa Aide, quien también fue presidenta de la Asociación de Hoteles de la República Dominicana. Hoteles y turismo. Y turismo de la República. Que ya ampliamos. No, este cambio, cuando el señor Rainieri fue presidente, era Asociación de Hoteles y Restaurantes, pero la globalización de la industria turística es tal que hace 3 años, cuando yo fui presidenta de Azonahore, cambiamos el nombre porque abarcamos más que hoteles y restaurantes. Entonces los hoteles, claro, siempre han sido como la representatividad más funcional, pero agregamos hoteles y turismo en lugar de restaurantes, como una forma de ser una sombrilla que abarcara toda esta industria de servicio, que al final abarca a toda una sociedad, a toda una nación, a todo un país. Muy bien, señor Ranieri. Yo quiero agradecer por toda la receptividad con su hija Paola Ranieri, dona Aide, de estarmos nosotros acá, podendo mostrar a Brasil tudo o que passamos e que se quedamos acá muy bien recibidos y disfrutando de este país, que es un país que los brasileños gustan mucho, la República Dominicana. Muchas gracias. Bienvenidos todos y lo esperamos con los brazos abiertos. Y por supuesto, aquí en Punta Cana, todo es lindo, todo es precioso, van a pasarlo muy bien, es un sitio muy especial de la República Dominicana. Y principalmente el trabajo que Mauricio Viana viene haciendo en Brasil para traer los brasileños cada vez más. Es un trabajo muy profesional, es fantástico y por ele estamos nosotros acá. Eu quero agradecer também. Bom, esse é um trabalho que a gente faz com todo carinho. A República Dominicana está no coração. Eu morei aqui 8 anos e tenho a República Dominicana no meu coração. Sim, o nosso trabalho é grande no Brasil, mas ainda nós temos um potencial enorme para trazer muitos mais brasileiros para a República Dominicana. Se Deus quiser, em 2020, a República Dominicana está alcançando os 10 milhões de turistas, como o Brasil também. Muito obrigado. Obrigado, Maurício.